Ahí estoy grabando. Bueno, bien. Eh, ya en 2 minutos empezamos. Sí, la idea es ver el TP, el trabajo práctico 6, que es uniones soldadas. Entiendo que Rodolfo ayer terminó soldadura, ya estaba avanzado en el módulo de soldadura, creo que terminó, ¿no? ¿Alguien sabe si terminó? O sea, se acabó el módulo, llegó Terminar, hasta el... terminó. Sí, terminó. Bueno, a entender no entendieron, ¿eso querés decir? No, esa es su apreciación. Ah, bueno, bueno. Nada, sí, lo terminó. Bueno, bien. Profe, La idea cuando está... tenga tiempo, tengo una pregunta del TP5. Bueno, si quieren empezamos con preguntas del TP5, después vamos al TP6 y después nos quedamos con los integradores. Bueno, Decime nomás, mientras lo voy bueno. abriendo. Mientras lo voy abriendo. Estoy con el ejercicio 3, que es una ménsula corta de costado bulonada con 8 bulones. ¿Sí? Sí. Una vez A la ver. corta. ¿Tres o dos? Tres me dijiste. El 5-3. Este. Ese. Sí. Bueno, vengo bien, y cuando tengo que verificar la resistencia al aplastamiento según la fórmula J310, voy Esta a parte la... está. Toda esta parte está. ¿Se entendió Sí, esta sí, sí, parte? no, eso me fue bien. Con sacar, Está para bien. sacar la tensión, para sacar el esfuerzo, perdón, en cada uno de los bulones, hasta ahí vengo bien. Bien. Perfecto, yo verifiqué los bulones, todo bien. Ahora quiero verificar la chapa. La chapa, sí. Voy a J310, que me da un valor. O sea, la J310 como es, de la especificación, Sí. me da una fórmula, 2,4, que y me da un valor de resistencia, solamente dice. Valor. Claro, o sea, tengo una fórmula según el punto J310 y según la fórmula J36A, Sí. me El menor de da, las dos. Tenés que tomar. De las dos que está ahí. De desgarramiento y aplastamiento. El menor de las dos tenés que tomar. Y compararlo con la resistencia al corte. Compararlo con la solicitación de corte, básicamente. No sé está por qué bien. no me abre acá esto. A ver. Para que lo busque de otra manera. Así te pongo la especificación. Y hablamos arriba de las fórmulas. Ya la dejamos abierta, que siempre es importante. Bueno, ahí se ve la especificación. Sí. Bueno, bien. Me molesta la llamada. Voy a ser medio bruto porque J, Y página 195. eso quería. Ah, pero el 125 de las que están El escritas, digital, 195 digital. tenemos otra versión, parece. Ah, bueno. J3. Acá viene. J4, o sea, J310. Acá, sí. Bien. J36A. Estoy en el Bien. 10. Ahí está. Sí, yo lo Claro, expliqué entonces. Perdón. en el otro ejercicio, no estaba en ese, pero vos tenés que tomar esta fórmula y esta fórmula, que está mal, ¿no? Tenés que hacer Bien, aplastamiento y desgarramiento. bien. Y esta fórmula está mal. La vimos en inglés el otro día y estaba mal. Lo- Lamentablemente, cuando está traducido mal, es 1,2. Uy, no sé por qué me está haciendo esto, che. Vamos a eso. Es 1,2. 1,2 LC por T por FU. ¿Cómo 1,2 está? por LC Sí, por E. perdón, te muestro acá porque lo tengo, tiene que estar por acá, lo tengo que haber puesto en uno de los primeros ejercicios. Ok, estas son las dos que hay que usar. Ah, J3D hay que hacer esto. Hay que hacer aplastamiento y desgarramiento. Acá están traducidas, bueno, a los valores que usamos nosotros. Fíjate que yo le puse 1,2 acá. Por eso la norma va a decir 2,1, pero usen 1,2. ¿Sí? Es un error de la traducción
del inglés al castellano. Está chispoteado ahí. Fórmula es esta, y estas son dos situaciones que pasan puntualmente en la chapa, ¿no? O que se aplaste el agujero, se aplasta el sector de la chapa donde está el bulón, el agujero se aplasta, se hace como un agujero oval, ¿viste? Cuando uno en Sí, su casa pone algo y el agujero se estira, digamos. Se aplasta la chapa en la zona de contacto del bulón con la chapa y se deforma, y obviamente falla por ahí. Y otra opción es que se desgarre, ¿no? Es decir, que se corte la chapa. Acá nuevamente, siempre hay algo para mejorar. El LC se toma desde ahí, se toma desde el filo del borde, porque el área que se está desgarrando es esta área, ¿no? Justamente el área está fuera de este plano, ¿no? Voy a ver si lo puedo dibujar. Son dos situaciones distintas. Una opción es que, digamos, esta parte, esta cara, ¿sí? De la chapa se aplaste contra el bulón, que es lo que está pasando acá. Y otra opción es que en realidad, si uno tiene el agujero acá, hasta el límite de la chapa, yo estoy haciendo un corte justo por acá, todo este área se puede desgarrar al corte, básicamente porque yo tengo una fuerza de, bueno, justamente extracción en el ángulo, para los bulones que están a 90 grados es corte. Entonces, esta área es T por esta distancia que le llamamos LC. ¿Se entiende? Es el espesor de la chapa por esta distancia límite desde el borde de la perforación hasta el extremo del cargado de la chapa, donde se puede producir el desgarramiento de la chapa. El nombre quiere decir que está rompiendo en esta sección. ¿Se ve la sección que está rompiendo? Es lo importante. La sección es la chapa. Es un área dentro de la chapa. sí, ¿Lo ven eso? Por eso está LC, es un coeficiente por un área por FU. Que sí. da una fuerza. FU es una tensión última de rotura de la chapa, del material de la chapa, no del tornillo. Si la chapa es F24, corresponde poner el F24. Esto no es el tornillo. Y acá pasa lo mismo. Acá lo que se aplasta es, vamos a ver si lo puedo dibujar, visto de frente ahora. Yo tengo, son dos tornillos, ¿no? Un tornillo, otro tornillo, que vendría a ser un corte así, visto así, ¿no? Entonces lo que se aplasta es esta área, el área que está acá adentro, el área que yo traté de dibujar ahí. Esta área es el diámetro del bulón, no es el diámetro del agujero, es el diámetro del bulón, porque lo que hace fuerza, lo que apoya es el bulón, bueno, obviamente el espesor de la chapa. Por eso se llama aplastamiento de la fórmula. Y de vuelta, un coeficiente por un área de aplastamiento por una tensión de rotura. ¿Sí? Y acá también tenés otra área de aplastamiento. Como todos los bulones son iguales, en principio no solemos hacer uniones con bulones distintos. Si uno tiene el bulón más solicitado, va a ser el que más posiblemente se aplaste o se desgarre. ¿Me explico? Por eso tenés que verificar estas dos fórmulas, quedarte con la menor. No sé si lo escribí acá, pero hay que verificar estas dos fórmulas y quedarte con la menor de las dos. Y, digamos, en definitiva, el RN es el mínimo entre el RN de Claro, aplastamiento, digamos, no sé cómo llamarlo, RN de aplastamiento, y el RN de desgarramiento. Desgarramiento. ¿Sí? Te quedas con el mínimo de esas dos, y ahí haces que, bueno, el factor de seguridad, por esta RN que acabas de encontrar, la menor de las dos, que básicamente es la resistencia de diseño, tiene que ser mayor al corte en un bulón. Digamos, al corte último en un bulón. bien. ¿Sí? Profesor, yo hice uno, el de aplastamiento nada más. Me Sí, falta hacer el desgarramiento porque tenía una duda sobre el LC. sí. Pero además, yo hice, bueno, eso me dio un valor, ¿sí? Ahora, Eh, cuando yo hago el corte, no tengo la dimensión de la chapa completa, ¿sí? Para sacar el, el ancho que... Ah, no, pero no lo necesito. claro. Vos necesitas esta distancia y el espesor de chapa nada más. El espesor Y lo si, tengo.
siendo precisos y más coherente, lo que manda es el menor espesor de las dos. Porque puede ser que se aplaste o se desgarre el perfil o la chapa. Sí, sí. Siempre manda el menor espesor de las partes conectadas. O sea, el aplastamiento y desgarramiento, este valor T, que yo puse acá, y lo va a decir la norma, es espesor del material conectado. Pero lo que importa es el menor espesor del material conectado. Acá lo que importa es el ángulo o la chapa de nudo. El espesor acá en el ejercicio 3 sería el espesor de chapa de nudo, que es, ya te digo, 2,54, 1 pulgada. 1 pulgada, y el espesor, esto tendría que ser el TF de este W, que no me acuerdo cuál era. Está bien, ahora me fijo, ahora No te lo sí. dimos. Si no te lo dimos, bueno, supone que es mayor. Pero en el parcial, y cuando estemos haciendo las cosas en serio, para el integrador también, lo que manda es el menor espesor de las partes conectadas. ¿Por qué? Porque yo este dibujo que hice acá pasa tanto en el ángulo como en la chapa. Puede ser que se aplaste el ángulo o puede ser que se aplaste la chapa que está detrás de este ángulo que estoy dibujando. ¿Mm? Claro. Y cuando yo saque la capacidad de corte de esa chapa, Para ¿sí? capacidad O de sea, corte yo de la saco chapa, el. para que ahí me mareaste con la terminología, digamos. Ah, no, es que es. ¿Qué se llama No, capacidad cuando de yo. corte? A esta fórmula. No, usted con esa fórmula me da la carga. La No, carga que yo no, voy a comparar. esta fórmula te da la Espere, resistencia. espere, a lo que voy es esto. Eso me da la. Bueno, está bien, pero es contra lo que yo voy a comparar. Porque yo ahora voy a tomar la chapa física y voy a calcular cuánto resiste. ¿Sí? Con la fórmula de corte de AW y 0,6 por FI por AW. No, pero no hacemos esa cuenta. Porque la chapa tiene una sección mucho más grande que el ángulo. Digamos. Esa cuenta la tendrías que hacer, pero es una explicación que no estamos haciendo. Ajá. ¿Sí? Vos estás haciendo de la sección rectangular de chapa si resiste el corte que está trayendo todos los bulones. Y tendrías que ver, el corte se va acumulando, ¿no? Porque cada hilera de bulones va tomando más corte. Y al Entonces final, la directamente. chapa resiste todo el corte, al final. Claro, La claro. verificación de la chapa al corte no la estamos haciendo. Ah, como se decía. Ah, entonces. Una cosa eh, es el ángulo, no confundamos ejercicios. El ángulo sí, el ángulo, bueno, es atracción, ¿no? Pero la chapa al corte no. Y en este caso sería la bien, chapa a atracción, ¿no? En este caso, la chapa del ejercicio 3 sería el corte. Porque claramente es la chapa al corte. Pero no está lo bien. estamos haciendo. Pero entonces, profesor, yo tengo una carga que son 12 toneladas, que son 12 toneladas al corte. ¿Sí? Sí. Y después voy a tener un valor, que en el caso mío me dio 35 toneladas, de uno de los dos, el otro dará un poco más, un poco menos, pero bueno, no importa. Y entonces comparo esos 35 contra estos 12. Claro, No, no entendí lo del ¿no? 35. No entendí qué te dio 35. ¿Qué Yo te dio hice 35? ¿Esta la fórmula fórmula o que, la J310? la ¿Qué te dio J310, 35? la No, bueno, J310. claro, pero está mal ahí, porque J310 es en un bulón y 12 es en todos los bulones. O dividís el 12 dividido la cantidad de bulones, o lo que corresponde hacer en este caso, como no todos los bulones toman lo mismo, es, a vos el corte no te da 12 toneladas. El corte en un bulón te da este valor que encontraste acá, R. Pero yo estoy ¿Mm? verificando si la chapa, yo el bulón ya me dio, ya está, me olvidé del bulón. Sí, no, pero estos desgarramientos y desplazamientos dependen de dónde está el bulón y la realidad del bulón. Lo que se aplasta es la zona del bulón, y lo que se desgarra es el bulón hasta el límite de la chapa. Claro, pero el ejercicio me pide que yo verifique si la chapa es la adecuada. Sí, pero eso te da solamente el espesor, estamos hablando. Si Revise si verifica la chapa de 1 pulgada es adecuada. Y yo verifico eso, si cumple o no, los dependiendo del dos espesor, RM y digamos, si no corto. te cumple el desgarramiento o el esplatamiento, hay dos Claro, opciones. O agrandás la cantidad de bulones para que el corte se distribuya entre más bulones, o aumentás el espesor de la chapa, que es más caro. bien. Entonces, la única consideración que puede hacer respecto a la chapa es si el espesor es correcto, básicamente si resiste aplastamiento y desgarramiento, ¿no? Eso quiere decir cuando es adecuada. No la resistencia al corte de la chapa. Ah, está bien. Entonces, yo el valor que tengo al aplastamiento, del desgarramiento, es en el ojal de un bulón. En el ojal, Claro, digo. En la exactamente, en hembra. el ojal de un bulón. Y eso lo comparás con este valor R. No es 12 dividido No, 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 8, no, con el porque depende mayor. de toda esta configuración que tiene el No, no, momento. está bien. Yo tengo un bulón mayor que me Sí, da la máxima carga de un bulón.
Exactamente. De Por los eso yo le 8, pongo su índice de los 8 yo saco cuál es el mayor. este, Eso ya el que lo te hice, encontraste. sí, ya está. Entonces, ahora comparo el RN de la fórmula J310, o desde Sí, el punto J310, sí. con esos valores. Por el factor de seguridad. Perfecto, listo. Tiene que ser Ahí te mayor o entendí. igual al corte en un Sí, bulón. sí, 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 sí. Entendí. Gracias, profesor. Al corte en un bulón. Así es. Bien, perdón, por ahí está confuso el enunciado. Bueno, del trabajo práctico, ¿alguno o alguien tiene otra duda, sea cual sea? Trabajo práctico 5, no sé si alguien lo empezó, lo encararon. Lo hablamos entre todos, así ya queda por ahí la duda de uno, la duda de todos. Suele pasar, así que sí, es el momento. ¿No? Bueno, eh, piénsenlo si no lo vemos después. Entonces pasamos a lo que vamos a hacer en la clase de hoy. La idea es ver el trabajo práctico número 6, que es soldadura, básicamente uniones soldadas. Son 5 ejercicios. Algunos conceptos se repiten bastante. Hay que tener claro algunos que vamos a trabajar mucho con tensiones. Esto lo explica el profesor. Y acá lo vamos a exprimir bastante. Y bueno, les leo los ejercicios y después los vamos tratando de desarrollar. Digamos. En el ejercicio 1 se pide para el ejercicio del TP5, para este está mal, tengo que sacarle lo de su comisión, eh, determinar la longitud y cateto de soldadura necesaria para desarrollar, bueno, ¿se acuerdan que habíamos hecho la capacidad del ángulo a bulones, con bulones? Y ahora vamos a hacer la capacidad total de los ángulos tomados con soldadura. Vamos a hacer una unión simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, dibujarla y bueno, vamos a pedir un bloque de corte. Porque si bien hay soldadura y no hay un área neta, porque no estamos perforando el material, va a haber un factor de corte diferido U que va a tener que estar en juego. Ejercicio 2 básicamente es la ménsula que acaban de ver, parecida a el ejercicio que estamos viendo recién, pero en este caso está soldada. Lo que hay que hacer es determinar su gravedad, determinar las características de la soldadura, el área y el J, la flexión, y bueno, verificar tensionalmente. El ejercicio 3 también es un cartel, en este caso es un tubo que tiene un apoyo, un empotrado abajo, y hay que verificar la soldadura del tubo a la placa base. Bueno, hay un pequeño detalle de cargas ahí. Le damos una carga de peso propio y una carga horizontal, hay que combinarlo. Ahora lo vamos a ver. El ejercicio 4 vamos a hacer referencia a la chapa extrema del ejercicio 5, que lo que nos faltaba era verificar, ¿se acuerdan? Cuando vimos el ejercicio de chapa extrema, vimos que faltaba verificar las soldaduras, ¿no? Porque hicimos todo lo de los bulones, pero faltaba verificar las soldaduras. La idea es verificar las soldaduras. Y el último ejercicio es un poco distinto y tiene que ver con las soldaduras estas que vinculan los perfiles. O sea, cuando uno arma un perfil armado por chapas, eso es una chapa, otra chapa y otra chapa, un perfil de otro soldado, armado, se le suele llamar, que es bastante habitual hoy en día en la industria, ya sea inercia variable o no, se arman perfiles, se mandan a fabricar perfiles determinados. Y en ese caso, lo que vamos a tratar de determinar es la soldadura, ¿m?, que va entre estos dos perfiles. Y tiene que ver con el corte y con un efecto de resbalamiento que se produce entre las dos chapas, obviamente, cuando está sometido a un momento de acorde. Es un poco el trabajo práctico. Ya lo subí al... Ah, tengo que cambiar con la pantalla. Ya lo subí al... Bueno, ¿se ve el PowerPoint ahí? Sí, Sí. se ve. Bien. Bueno, la bibliografía necesaria, obviamente, es la ISC 360-16, va a ser el capítulo J, también está en el J la soldadura. Algunas guías de diseño. La AWS-D 1.1 es básicamente la norma básica sobre la cual trabaja la ISC, así que es bastante habitual y se usa. En Argentina es el ISO 304, que está aprobado de 2007.
y algunas cuestiones que deja el profesor, como este de con arco, que es un libro específico que está también bastante útil. Entonces, el ejercicio 1 era para el doble ángulo que habíamos hablado y habíamos hecho una unión ángulo-nada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a verificar este tipo de unión. Unión simétrica quiere decir que tanto en un sector como en otro sector del ángulo, sueldo la misma cantidad, la misma longitud. ¿Y esto por qué? Porque eh, puede pasar, y en realidad pasa, que si uno se fija, muchas veces los ángulos tienen, por ejemplo, el centro de gravedad, vamos a suponer que coincide con esta línea, ¿no? Entonces, si la fuerza que viene por el ángulo es esta fuerza T que está acá, muchas veces se suelda distinto, digamos, se suelda un poco menos arriba y un poco más cerca del centro de gravedad. ¿Por qué? Para que la sumatoria de momentos, el equilibrio de fuerzas quede centrado en el centro de gravedad. De esta forma, si yo lo sueldo así, el equilibrio de fuerzas no está coincidiendo, digamos, con el centro de gravedad. La soldadura resiste con una fuerza así y una fuerza así, que tienen la misma fuerza, porque podrían tomar lo mismo, y bueno, es un detalle, no lo vamos a considerar. Vamos a considerar soldadura simétrica. No me deja borrar. Ahí me deja borrar. Un segundo, por favor. Perdón, ahora sí. Estaba diciendo que consideremos soldadura simétrica, que quiere decir que soldamos la misma longitud tanto en la parte superior, en este sector, como en este sector. Y también vamos a considerar que soldamos esta parte del ángulo, el extremo del ángulo, que si bien no resiste lo mismo, lo vamos a considerar. O sea que el perfil de soldadura es este, ustedes me van a tener que decir las longitudes. Obviamente, la longitud importante es esta, porque, bueno, esta longitud está dada por la altura del ángulo, y viene fijada, digamos, ¿no? Por la longitud del ángulo que habíamos elegido para el otro ejercicio. Eso es lo que está tratando de explicar. Vamos a ver un L1 y el L2. El L2 es fijo, entonces básicamente la incógnita es determinar un L1 para que el ángulo pueda tomar toda su capacidad portante atracción. Entonces la incógnita sería L1. ¿Consideramos que L2 resiste igual que L1? Sí. Entonces Sí. lo que tenemos que sacar es un L general para que resista y sacar la diferencia. Sí, pero el L general va a ser L es suficiente y va a ser 2 veces L2 L1. más 2 L1, ¿sí? Y Entonces en después definitiva la incógnita es L1, pero sí, está bien, como estás diciendo. está bien. Bueno, lo primero que hay que hacer en soldadura es siempre determinar tamaños máximos y mínimos posibles del cateto con el que vamos a trabajar. Muchas veces puede ser que el ejercicio le fije un cateto, o lo puedan adoptar ustedes. Hay recomendaciones, digamos, sí, en general no se trabaja con catetos mínimos, se trabaja con cateto máximo, implica una longitud un poquito menor. No está mal trabajar con el máximo, pero son cuestiones que en el ejercicio ustedes tienen que considerar y dejar escritas. Se toma tal cateto y debe cumplir ciertas cuestiones. El cateto máximo de soldadura, el cateto holado también se le llama, que es esta distancia A, tiene que ser, si el espesor, el menor espesor de las partes a soldar, es menor a 6, puede ser, bueno, con máximo el espesor, 6, digamos, ¿no? 6 o menos. En cambio, si es mayor a 6, el menor espesor de las dos chapas, ¿no? Porque estoy soldando el ángulo contra la chapa de nudo. Entonces, me fijo el menor de los dos espesores, con
me fijo si es mayor a 6, y puedo a lo sumo restarle 2 milímetros como tamaño máximo de soldadura. Acuérdense que el tamaño máximo nos definía una sección resistente, en realidad el tamaño máximo de soldadura define este triángulo, y la sección resistente es la garganta, que es 0,707, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. La sección que resiste es esta sección, que la vamos a llamar G, o garganta, bastante habitual. Y bueno, esto es lo que venía diciendo, de que soldaduras no balanceadas, suponemos que las soldaduras longitudinales y transversales resisten lo mismo, que es bastante habitual tomarlo así. Entonces, si la chapa mide, bueno, 5 octavos, y el ángulo tiene 12,7, por ejemplo, el máximo espesor, si yo trabajo con cateto máximo, sería 10, ¿no? Porque es 12,7, que es el menor, menos 2 milímetros. 10,7. De esa forma, planteo la ecuación de resistencia a soldadura como el factor de seguridad por 0,6 FXX. No lo dije, pero era electrodo 70XX. Por 0,7 por T, es decir, 0,7 por el lado. Acá un cambio de variables, pero tranquilamente podría ser A, 0,7 por A. Esto es la garganta. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esto es la garganta? No sé qué pasa con eso. ¿Qué está pasando acá? Que anda mal. Bueno, anda medio mal entonces. Esto de valor es la garganta. Es G. Anda mal el puntero. Que de vuelta, si tengo el triángulo, esto es A y esto es G. 0,7 es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Pero ahí anduvo perfecto. Sí, bueno, si suelto hace eso. Tiene que ser mayor o igual a la resistencia máxima del ángulo, porque tiene que tomar toda la resistencia del ángulo. Me parece que es un desastre esto. A ver. Puede ser que se esté tocando el pad, que es una laptop. Sí, pero... Si se está tocando el pad, lo puede anular. Tienen normalmente la función de tocar la función y uno para anularlo para que no. No, pero es raro. Sí, no está anulado, pero lo tenía anulado, lo puedo volver a anular, pero igual. Vamos a ver qué pasó. No. Bueno, está anulado. Entonces, este valor es la resistencia de una soldadura filete. Y básicamente, vamos a ver una norma para que se entienda. Vamos a salir de acá. Voy a poner compartir mi pantalla y le vamos a ver la norma. Si lo explicamos una vez con la norma y listo. Arriba de esta situación está todo lo que es soldadura. Capítulo J. Generalmente vamos a trabajar con soldaduras a filete, porque en estructuras, básicamente la mayoría de las situaciones son a filete, no a tope. A tope es un gasoducto. Ciertas situaciones son a tope en estructuras también, cuando uno vincula dos piezas enfrentadas entre sí, pero en general trabajamos con soldadura a filete. Y si uno se fija lo que plantea el reglamento, la fórmula es la siguiente. A ver dónde está. Bueno, esta tabla es importante, la tabla J25. A ver si vamos a uno que esté fácil la fórmula este año. No, pasamos al otro. En esta tabla ven lo que es soldadura tapón, no, en nuestro caso soldadura filete, ¿sí? Sí, soldadura filete, tanto sea corte o tracción. Realmente las soldaduras de filete trabajan necesariamente a corte. El factor de seguridad para el RFD es 0,7 y la resistencia que tengo que tomar es el 60% de FEXX. Por eso es 0,75 por 0,6 por FEXX. Siendo FXX, bueno, lo que sabemos, la resistencia última del material de aporte, básicamente el electrodo. Por eso la resistencia se arma de esta forma, multiplicada por el área de soldadura. Aquí vamos a ver dónde está. Acá está.
digamos, básicamente esta es la fórmula. No olvidemos la parte del metal base, porque no, esta es la fórmula. Es esto, que dependerá, bueno, como dijimos recién, es 0,6 por... Esto se traduce en... 0,6 por Fxx por el área de soldadura. Y el área de soldadura, que se llama muchas veces AW, W viene a decir de weld, que en inglés es soldadura, por eso todo lo que es soldadura se va a decir AW. El AW, el área de soldadura, es básicamente la garganta por la longitud de soldadura filete, por LW. Muchas veces no. Siempre y cuando, eso es el área de soldadura cuando está sometida solamente a corte y no tiene una cuestión tensional, como vamos a ver en los ejercicios que siguen. Si a esto le aplicamos el factor de seguridad, por el factor de seguridad, tenemos la resistencia de diseño, que es factor de seguridad, como dijimos, para LRFD era 0,75, y esta es la fórmula que estamos aplicando en el trabajo práctico. Esta fórmula, 0,75 por 0,6, 0,7 por A, porque acá la garganta, una cosa que podemos aclarar es que, bueno, la garganta a su vez, lo dijimos hace un rato, es 0. Pueden despreciar, ¿no? Por el tamaño máximo. Y la longitud de soldadura, bueno, es la incógnita en este caso, ¿no? Por la sumatoria de las soldaduras, que es 2 veces L1 más un L2, que es lo que está acá. Tiene que ser mayor o igual, obviamente, la resistencia última a tracción del ángulo, o el doble ángulo que estamos analizando. Y de ahí despejan L1 y tienen el valor que van a soldar. ¿Por qué es importante el valor que van a soldar? Porque, bueno, determina el tamaño de chapa, ¿no? Esto no puede dar 1 metro. Si esto es 1 metro, tenemos una unión que es una locura. Eso es una chapa gigante para poder tomar. Por eso, las cuestiones gráficas en uniones son importantes. Y cómo nos queda configurada la unión son importantes. Es importante. Entonces, siempre hay que ver si tiene sentido físico lo que me está dando las longitudes. Bueno, la resistencia en este caso, como ya deberían saber, para lo que es electrodo 70XX es 4.920 kilogramos centímetro cuadrado. Este valor que está acá. A ver si me anda ahora. Acuérdense que el electrodo se designa con 4 letras. No anda. Las primeras 2 letras tienen que ver con la resistencia en KSI. Bueno, un desastre esto. Y estas letras tienen que ver con la posición de soldadura y con el tipo de electrodo. Pero por eso nosotros vamos a poner, podemos decirle E70XX o podemos decirle E7013, ¿no? Es lo mismo, porque estos dos números no importan en esta instancia, que es el celulósico y la posición de soldado, no importa para ejercicios, en la vida real uno pide electrones E6013, E6018, 7013, 7015. Por eso 70, lo que fuere. Este valor es importante y nos da la resistencia que tenemos que usar acá. Y de esta forma podemos determinar esa longitud, L1. ¿Hasta ahí vamos bien? Qué desastre esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo vamos a complicar un poquito ahora. Bueno, habíamos dicho que el ejercicio pide verificar bloque de corte, y entonces hay un plano de corte y un plano de tensión, igual que en bulones, un plano de corte, voy a usar el puntero esta vez, un plano cortante, que es obviamente donde está acá, y este sector de la soldadura está trabajando a tracción, digamos, ¿no? O en realidad está trabajando a corte también, pero sería un plano de tensión. La soldadura siempre trabaja a corte, por cómo están puestas las chapas, y por cómo está puesta la sección resistente. Siempre trabaja a corte o a filete, por eso necesariamente está trabajando a corte la soldadura a filete. Y eso tiene que ver, eso se entiende que trabaja a corte, es importantísimo. Sí, se entiende. Bueno, ¿o es el mouse que está dando mal? No
Porque está fusionada, digamos, tiene una especie de fusión con el elemento, entonces la única forma de que falle es que se corte por el espacio que estamos llamando G. No, tiene que ver con la posición del área que resiste, digamos, en la geometría de la cuestión. Si una soldadura tope, una soldadura tope trabaja a tracción. Por ejemplo, cuando uno tiene un caño, ahora voy a tratar de dibujar. Uno tiene un caño y un gasoducto, ¿no? Estoy haciendo una parte esto obviamente tiene una simetría acá abajo. Y yo sueldo acá. ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno, es un desastre esto. Lo voy a hacer acá afuera a ver si. Bien, igual, profe. No, pero no se puede. No sé si lo puedo. Bien de ahí. ¿Ese es el mouse o es el. Dentro de la llamada del puntero? Uno tiene una soldadura tope, que es típica de un gasoducto. Suelda ahí. Está soldando acá. El área resistente, la soldadura es esto, el área resistente es G. Está acá ahora G. Sí. Y G está perpendicular a la fuerza ahí. Entonces ahí resiste tracción. En cambio, cuando uno tiene dos chapas, una chapa termina acá, ahora el dibujo va en el otro sentido y la otra chapa termina acá, uno es el ángulo y el otro es la chapa que sigue, la soldadura está acá. Y la fuerza también está, la fuerza no se puede dibujar. La soldadura es esto, es este cordón que está acá. Si no, pero va a dibujar con el de zoom. Arriba en opciones tiene uno para dibujar. Ah, buena idea. O sea, cuando borras el coso se borra de zoom. Me parece que esa es la llamada, ¿no? Pero, a ver. Fíjate con el arriba en opciones. ¿Sabes que anotar, se llama. Sí, no está. ¿Está? Este zoom no tiene anotar. La nube. Votaciones. Noche. No te deja anotar. Lo tiene que ver con cómo está el área. Cuando nosotros dibujamos el triangulito, que la soldadura es un triangulito aproximado, y que el área G, ahí está, esto es G, el área que resiste. Si uno fuera del plano, el área así, ¿no? Sí. Es un desastre. No se puede dibujar. No tocada, calculo, ¿no? Si no, pasar al Paint a ver si hace lo mismo. Si no, profe, capaz si cierra el PPT y lo vuelve a abrir. No, salió una tocada, mientras tanto. O sea, es un área, sería una línea por una longitud genera el área. Claro, exactamente. Esa garganta en la longitud, esa garganta que yo dibujo el triángulo en esta longitud desarrolla un área que está medio inclinada, ¿no? Sí. Y está trabajando al corte respecto a la fuerza. Sí. Por eso siempre el filete trabaja a corte. Soldadura filete. Por eso usamos 0,6 en la fórmula. No directamente. Porque eso es una resistencia a tracción última del material del electrodo. Está bien. Bueno, hay que hacer bloque de corte, entonces les decía, tenemos que hacer bloque de corte, porque si bien no hay área neta, hay un factor de corte diferido por la excentricidad de la unión, que obviamente el área neta va a ser, la neta de corte va a ser igual al área bruta, no importa, va a ser 2 veces, considérenlo así, el área de corte, y deben considerar este factor como el desarrollo de la unión, digamos, la excentricidad. Acuérdense que ese X raya era, yo tengo el ángulo acá, tengo mi centro de gravedad del ángulo ahí, qué desastre. Pero yo estoy uniendo con soldadura acá. O sea, tengo un plano de soldadura, si esto yo pudiera dibujar bien, tengo un plano de soldadura que está alejado a una distancia de X raya. Eso se llama Daramil. El plano de unión está acá, y el centro de gravedad del corte por el cual viene viajando el esfuerzo está acá arriba. Es igual a lo que pasaba en bulones. Entonces hay un valor de U, X raya, que sale de la tabla. ¿Por qué sale de la tabla? Porque la tabla del perfil ángulo te dice qué distancia tengo desde el centro de gravedad del ángulo hasta, bueno, una de las alas. Y L1 es el desarrollo en horizontal. L1 obviamente es el desarrollo en horizontal de la soldadura. Y eso da un factor de corte diferido que afectaba un poquito la fractura del área neta. Entonces tenía que hacer bloque de corte sin disminuir área y hacer fractura en área neta aplicando U,
porque es cierto, no tengo un bulón, pero tengo un factor de corte diferido. ¿Se entiende? Perdón por los dibujos, pero está imposible. ¿Entendió más o menos? Sí, profe. Más o menos. Bueno, más o menos. ¿Qué no entendieron? ¿Alguien encaró el 5? ¿Ya se vio esas fórmulas? ¿O no vimos nada todavía? No, profe, yo por mi parte todavía no he podido. Bueno, hay muchas cosas que se relacionan. Por ejemplo, esta parte es muy parecida al trabajo anterior, y son todos conceptos que expliqué la semana pasada. Mírenlos y repásenlos. Eso tiene que ver con esta situación que hablamos al principio, de que si verificamos varios estados límites para el par de ángulos. Básicamente es un perfil doble ángulo, que puede ser, por ejemplo, una cruz a viento de cualquier integrador de los que tienen ustedes. Cualquier integrador va a tener una cruz a viento, tranquilamente puede ser un doble ángulo o un ángulo simple, y lo que tenemos que verificar es fluencia en la sección total, eso ya lo hicimos en el trabajo práctico anterior, esto es tracción en un ángulo, un doble ángulo, lo hicimos. Fractura del área neta, acuérdense que cuando uno tenía bulones, digamos, uno interfería el área, se produce una desviación de tensiones y es una rotura frágil, y se considera, bueno, una fórmula para fractura del área neta, que aparece obviamente un área neta efectiva, y que no solo hay que descontarle el diámetro de los agujeros, sino aparecía este factor U, que se llama factor por retraso de cortante, de corte diferido también, que afectaba el resultado final. Y después hay estados límites propios de la unión, como puede ser el bloque de corte. El bloque de corte es que se separe toda esta chapa, se quede unida y se separa el resto, digamos, se separa el resto de la chapa, o básicamente que falle la soldadura y se corte la soldadura. Son los conceptos que vimos cuando vimos bulones también. En vez de fallar los bulones, ahora falla la soldadura. Y bueno, ahí terminaría entonces el ejercicio 1 haciendo, obviamente, acá, de esta forma verifican que no falle la soldadura, porque uno pone una longitud de soldadura tal que no falle. Esto está puesto acá, ¿no? Si uno considera un L1 mayor a lo que está dando, estoy tomando todo el esfuerzo, no va a fallar ahí. Bloque de corte lo verifico solamente considerando, no tengo área, si se fijan acá, había un área neta al corte y un área bruta, porque había que descontar los diámetros de los agujeros. En este caso, no hay área neta porque no hay agujeros, pero sí aparece el factor U en el área neta. Y por último, el bloque de cortante, que tiene que ver con situaciones de cuál es el plano de corte. Acuérdense que para la unión, este plano sería un plano de corte, este plano también, y este plano sería un plano de tracción, ¿no? Porque está perpendicular a la fuerza que estoy haciendo. Entonces, cuando uno se fija cuál es el área a corte y cuál es la tracción, básicamente son estas longitudes, L2, por G, por el espesor de la chapa es un valor, y bueno, la suma de estas dos va a ser lo que sería el área bruta a corte. De esa forma verifican bloque cortante. Y ahí termina el ejercicio 1. ¿Sí? Pasamos al ejercicio 2, se los voy a mostrar en el PDF, para que lo vean. El ejercicio 2 básicamente es determinar el tamaño de soldadura requerida. Es decir, necesitamos que encontrar ahora, le damos la soldadura fija, digamos, y le damos los valores de longitud, y les pedimos el tamaño. El tamaño o lado o cateto son todos sinónimos. Es ese valor A que venimos hablando siempre. Es un valor súper importante, que tiene que ver con el área de soldadura. Y tamaño del lado es ese valor que vamos a llamar A. A. Para una soldadura que ya tiene una longitud. Y esto, como ven, es carga excéntrica en el plano. Es una carga que está fuera del centro de gravedad de la soldadura. El centro de gravedad de la soldadura estará por acá. Lo tenemos que determinar. Y tenemos que encontrar cómo estará baja la soldadura. Y en este caso no vamos a poder hacer trabajando como recién con fuerzas, tenemos que hacer un análisis tensional. Y la mayoría de los ejercicios de soldadura terminan en un análisis tensional. No hablamos de fuerzas, hablamos de tensiones de soldadura. Porque ante un momento y un corte,
Si yo llevo esta fuerza acá, la soldadura está sometida a un momento de corte. ¿Y cuánto vale la tensión? Depende obviamente de dos cosas. De la carga y obviamente del área de soldadura y también del JX, si X es este plano, ¿no? Bueno, X en realidad sale. Sale del papel, digamos. X sería un eje que saldría, a ver si lo puedo dibujar. No, ese desastre ahí. No sé por qué anda muy mal el mouse. Un plano que sale del papel. Un eje que sale fuera del papel. JX de la soldadura. Y eso depende básicamente de Steiner, ¿no? Son áreas alejadas respecto a un centro de gravedad que me van a una resistencia a una inercia flexional, y dependiendo de este valor vamos a encontrar cuánto vale la tensión. Y un problema mayor es que toda la soldadura no trabaja a la misma tensión. Toda la soldadura no trabaja a la misma tensión. Dependiendo de la distancia desde el punto de soldadura hasta el centro de gravedad de la soldadura, ahora vamos a ver, trabaja con otra tensión. Entonces tenemos que buscar la peor tensión y ver que sea menor a lo que resiste el electrodo. Eso es lo que vamos a buscar hacer en la mayoría de los ejercicios de soldadura. Asociame en este ejercicio que es importante. Este y el que sigue son parecidos. Bueno, esto lo explica el profesor cuando hacemos el análisis tensional. Básicamente, esta soldadura está sometida a esfuerzos debido a las cargas o al corte, básicamente, a las cargas o al corte, y fuerzas debido al momento que le genera ese desplazamiento, de llevar la carga al centro de gravedad. Lo primero que tienen que hacer entonces es determinar el centro de gravedad. ¿Sí? Eso es trabajo práctico 1, creo que lo dimos, y si no creo que sí lo dimos, y si no es estática también básica. Son 3 rectángulos alejados a una distancia, ponen acá abajo a la izquierda el 0, y bueno, se fijan dónde está el centro de gravedad. Para poder determinar justamente el tamaño de soldadura, vamos a trabajar con un ancho unitario. Vamos a decir que la garganta vale 1, y vamos a trabajar con un ancho unitario. Entonces, genéricamente las fórmulas toman este valor. La fuerza X, Fx1, debido en la soldadura, debido a esta carga, que puede ser carga X, carga Y, una combinación de las dos, vale X dividido a la soldadura. ¿Qué quiere decir esto? Que el corte se distribuye uniformemente. O sea, el corte se va a distribuir uniformemente. Tanto Px como Pi se distribuyen en todo el área de soldadura, que el área de soldadura va a ser G por la sumatoria de Ls. ¿No? Digamos, toda esta longitud por G, porque no solemos hacer que toda la soldadura tenga la misma garganta, no hacemos distintas gargantas en distintos cordones, es imposible de ejecutar en talleres, eso es muy engorroso. Entonces toda esta garganta mide lo mismo. Y bueno, la longitud está dada, o sea que el área de soldadura la tienen, porque bueno, como les dije, a ver si esto volví para atrás, tienen estos 3 bloques, 1, 2, 3, tienen sus dimensiones, los tienen. Pero le va a faltar G, así que estamos diciendo que consideren G igual a 1. Y debido al momento, igual que pasa con bulones, digamos, la soldadura, digamos, responde con una tensión perpendicular al radio del punto que estamos analizando al centro de gravedad. Digamos, esta tensión con la que responde, que acá se llama FTI, es obviamente el momento que estamos soportando, dividido el J de la soldadura. El JX de toda esta soldadura. Que lo tienen que calcular por Steiner, básicamente. Por el radio, o la distancia, desde el punto. Generalmente el punto más alejado del centro de gravedad va a tener más esfuerzo. Algo parecido pasaba con los bulones. El bulón más alejado tenía un esfuerzo mayor. Tiene un mayor brazo de palanca, digamos. Lo que hacemos, nuevamente, es dividirlo por eje, para trabajarlo más cómodo, trabajar coordenadas polares, trabajamos el J es el mismo, porque es el momento M sobre J,
tiene que ver con el JX y el momento X solicitante, por una distancia en Y me va a dar justamente una fuerza en el sentido opuesto, digamos. Esta FI, esto va a ser muy difícil de dibujar, pero vamos a tratar nuevamente. Esta FTI, que por eso le pusimos FTI ahí, tiene un componente, bueno, un desastre, lo voy a hacer grande. Un componente X y un componente Y, ¿sí? La diagonal es FTI. Esto es lo que estamos llamando la F2X y esto es F2Y. ¿Por qué? Porque, bueno, F2X le ponemos 2 porque es debido a momento, era R' o era R segunda en bulones, son convenciones de nomenclatura nada más. Esto es, para ordenarnos la fuerza debido a momento, F2 le pusimos. En X, ¿sí? En el eje X es M sobre J por la distancia Y. Y ahí la distancia Y se mide desde acá, bueno, acá claramente X mide así, y mide así. Desde el centro de gravedad hasta este punto tiene una coordenada Y, que la tenemos también, y acá tengo mi fuerza en X. Y F2Y, de vuelta, dependiendo del valor de momento, dividido J, por su distancia X, de vuelta. Lo mismo. En este caso se mide en este eje. Muy parecido cuando hicimos tensiones también en el Sería un bulón. medio de altura, ver, entonces, ¿Cómo? el IS sería un medio de la altura, en este caso. Sí. No, sí. El Y sí. El X me lo tenés que decir vos, porque tenés que determinar el centro de gravedad. Sí, el Digamos. X sí, pero el Y es a la mitad de la altura. El Y sí, claramente el centro de gravedad va a estar acá a la mitad. Y se toma desde adentro medido, como estamos haciendo ahí. Puedes medirlo al borde, digamos. Acá, en realidad, en rigor, sería al eje que está acá. Al eje de esa chapa. Sí, pero no vale la pena, porque las gargantas son, como habrás visto, 4 milímetros, 3 milímetros, y yo tengo 230. Entonces el error es despreciable. Tomarlo al borde de la chapa, no hay problema. Lo mismo que cuando damos el tubo. Tomarlo al borde del tubo, cuando en realidad deberías tomarlo al eje de soldadura, imposible, digamos, ¿no? Como el espesor es muy poco. El error es tan chico, claro, el espesor de soldadura es tan pequeño que no vale la pena. Tomarlo más cómodo, no va a ser un error apreciable. ¿Sí? Tomarlo al borde de la chapa. Bueno, este es lo que vale Steiner por unidad de ancho. Y de esta forma van a encontrar las tensiones en la soldadura. Recuerden entonces cómo hacer el baricentro. Lo van a necesitar para controlar el JP. Ponen un 0 acá. No sé si tengo una filmina más. Sí, ponen un 0 acá, ahí abajo, y medimos este centroide de gravedad, este centroide de gravedad y este centroide de gravedad, ¿a qué coordenadas tiene? Y es área por distancia, área por distancia X, dividido la sumatoria de áreas, y van a encontrar el centro de gravedad que va a andar por acá seguramente. Una vez que tengan el centro de gravedad, tienen que calcular el J, y acá les dejo cómo calcularlo, ya sea para el eje Y del segmento, esto ustedes no tienen inclinado, ¿no? Pero, o para el eje Y, o para el eje X o el eje Y, lo mismo. Y tienen entonces, pueden resolverlo. Digamos, estas ecuaciones son genéricas, no dependen de ese tipo de soldadura. Estas ecuaciones van a ser así para la mayoría de los procesos que hagamos de tensiones. El corte lo vamos a distribuir uniforme en todo el área, y el momento depende del J. Profe, Sea JX, JI, lo que sea. Depende del momento, el J correspondiente. Sí. el JP es el JT que calculamos en el ejercicio número 1, el momento de inercia torsional. No. Es el JX. No sé por qué, bueno, yo tomé, me parece que estaba en alguna norma y quedó, y son cosas que puedo ir corrigiendo de las filminas, pero es el JXX, digamos, ¿no? Es el JX de la soldadura. En realidad es el JZ, ¿no? Porque si esto es X, esto es Y, el Z que me interesa a mí, estoy diciéndolo mal, ¿no? Es el JZ. Bien. Porque el momento está siendo... claro, es un momento torsor, sí, es un JT, tenés razón. Tenés razón.
Sí, sí, es un JZ, ¿no? Porque el momento que está haciendo la fuerza que está por acá es un momento torsor. Es un momento torsor, no es una flexión. Sí, tenés razón. Es un J, Claro, un porque J torsión. o sea, para secciones abiertas, que digamos que la soldadura sería una sección abierta, porque acá sería un símil U, Sí, sí, pero no hagas la eh, fórmula de Brett, de tipo espesor, digamos. Estás haciendo la fórmula ah, no, no, usarlo como si fueran rectángulos. No hagas esa claro. fórmula. No, no. Hacelo como si fueran rectángulos. Es el JT. No, no aplica eso para secciones de perfiles. Secciones de. Estas son soldaduras que se comportan de esa manera, pero no analizamos como si fueran rectángulos. ¿Estamos? Entonces, van a tener un fx, no, va a ser igual a 0, porque acuérdense que solamente la fuerza vertical. Van a tener un FI, sí, y van a tener tanto fuerza en X como fuerza en Y para lo que es el momento torsor. Y ahí deben encontrar cuál es el punto más desfavorable, como hemos dicho, que tenga el radio máximo, que esté más alejado del centro, del baricentro, y podemos sumar las tensiones en el eje, y a su vez, esto siempre pasa algo acá, y a su vez vectorialmente. ¿Qué quiere decir esto? Esta fórmula lo que está representando es, si yo me paro en el punto más alejado de soldadura, que bueno, habíamos dicho que era por acá, y hago un zoom, ¿no? Estoy justo en la soldadura y hago un zoom. Yo voy a tener oh, qué lástima. No, qué problema, es imposible. Un F1X, un F2X, que van en el eje X, obviamente, y lo mismo. Parado en este punto, va a ser un desastre, pero bueno, vas a tener un F1Y y de vuelta un F2Y debido al momento torsor, como bien entendió el compañero. Estaba mareado yo. Sumo en el eje este más este, o sea, sumo X con X, y después lo que hago, tiene un temporizador, y después lo que hago es decir, bueno, en realidad yo tengo una Fx grande, que es producto de estas dos, y una Fi, pero la reacción de la soldadura, digamos, la resultante es el vector, y la suma vectorial es esta F chiquita que está ahí, que bueno, aplicamos raíz, o sería Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras, llego a este valor, que este es el valor de tensión compuesta, los dos ejes que va a tener la soldadura. Y ese valor con el que tenemos que trabajar, ese valor importante. Que básicamente es una tensión, ¿no? Porque estamos trabajando con tensiones por espesor, por ancho de, por unidad de longitud, digamos. Son tensiones por unidad de longitud. Y lo comparamos justamente con la resistencia del electrodo por este valor, que vendría a ser la garganta, para saber, digamos, si, digamos, en realidad son dos verificaciones, acá está mal escrito. Este valor tiene que ser dividido G, porque lo hicimos en escritura, tiene que ser menor o igual a 0,6 por Fxx, que es la tensión en el electrodo. Acuérdense que yo había tomado G igual a 1. Ahora yo tengo que dimensionar, puedo despejar entonces de esta inecuación un valor de G que satisfaga esta inecuación. Porque acuérdense que yo cuando empecé a hacer todo esto les dije que tomé G igual a 1, como si fuera un ancho unitario, no una longitud unitaria, un ancho unitario de garganta. Por cada milímetro de garganta resiste tanto. Entonces yo despejo de acá, si uso 40 con las unidades, guarda ahí, usen todo en centímetros por todo en milímetros, y van a despejar un G, un valor de G, que tienen que ver, digamos, si tiene sentido físico y se puede aplicar, ¿no? Porque acuérdense que hay espesores mínimos de soldadura y espesores máximos de soldadura. Nuevamente, los espesores mínimos están dados por el reglamento, digamos. Los espesores mínimos se trabó todo.
Los espesores mínimos de soldadura están dados por reglamento. Y tienen que ver con el espesor de las partes que estamos... No sé qué pasa. El espesor de las partes a unir. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí, se ve. Se ve en PDF, Vamos claro, a- la explicación. Claro, claro. Hay un tamaño mínimo que es la tapa de la J24 que te dice si el espesor de la parte unida más delgada, como diciendo el espesor, hasta 6, mínimo 3, entre 6 y 13, mínimo 5, entre 3 y 19, mínimo 6, mayor de 3 cuartos de pulgada, 8 milímetros. Hay un mínimo de soldadura, no puedo soldar 1 milímetro. Y a su vez hay un máximo, que bueno, el máximo es el que veníamos hablando hace un ratito cuando dijimos que el cateto máximo tenía que ver con el espesor de la parte más delgada, si es menor a 6, o el espesor menos 2 milímetros si es mayor a 6. Entonces, si estoy entre esos dos límites, la garganta es aplicable. Si no, la tengo que llevar al mínimo. Si el G me da 1 milímetro, no se puede, tiene que ser mínimo 3. Si el G me da más grande que la situación esta, digamos, que dependerá del espesor de la chapa que le dimos el ejercicio, no verifica, porque yo no puedo materializar una garganta para resistir lo que me está pidiendo. ¿Se entiende? Esa parte. Siempre que, cuando uno obtiene resultados, compararlo con las cuestiones técnicas es imposible depositar soldadura en una altura menor a 3 milímetros. Es imposible, porque no se puede con el electrodo, digamos, es imposible de hacer técnicamente. Y esta situación tiene que ver con situaciones de deformación y demás, y de cantidad de calor, y por eso se pone un límite según los espesores de la chapa. Pero bueno, tengo que estar siempre dentro de los límites de la norma. Y si es así, bueno, verifica. Verifica. Entonces tienen que adoptar el valor que despejen de la situación, que lo voy a volver a poner acá. Una vez que encuentran esto dividido G, esto no lo voy a borrar ahora después cuando lo suba, esto dividido G tiene que ser mayor o igual a 0,6 por FEXX. Hoy tengo un día hoy menor o igual, ¿no? Porque esto es la solicitación y esto es la resistencia del electrodo, si no, el electrodo no verifica. Estoy comparando tensión solicitante con tensión del electrodo. ¿Por qué no pongo el área? Porque estoy trabajando en tensiones, no va el área. Tengo que comparar tensión solicitante con la tensión del electrodo. De acá despejo un G y me fijo los límites. Si está todo ok, verifica. Por ejemplo, si G me da 1, bueno, va a verificar con 3. Es decir, G sería con 1 milímetro alcanza, no, coloco 3 milímetros por tabla J34, por ejemplo. Y aclarás y dejás bien hecho el ejercicio, decís, bueno, verificaría con 1 milímetro, coloco 3 porque corresponde una soldadura mínima de 3 milímetros. Y ahí termina entonces el ejercicio 2. Estas cuestiones tensionales las vamos a seguir viendo en el ejercicio 3, que es muy similar, pero cambian las fuerzas. Y en este caso, en vez de ser una sección tipo C, una soldadura en forma de C, va a ser una soldadura redonda, una soldadura tubular, un anillo de soldadura. Básicamente el ejercicio 3 es de vuelta un cartel, no es igual al que veníamos viendo, no es igual al que habíamos visto en la parte de 4 creo que es distinto. Tiene obviamente tanto un momento rotor como un momento flector en los dos ejes, MI y MX, y tiene obviamente un corte en I, acá está mal, es FI, está bien, un corte en I que es 1000, el corte Z vendría a ser, bueno, la carga esta llevada acá, que sería un axil, ¿no? Todas estas fuerzas, tengo 3 momentos, MX, MI, MZ, FI y FZ, las tiene que tomar la soldadura que va a estar alrededor de la base del tubo. Que si uno no puedo dibujar. Que si uno lo dibuja, el tubo llega a la placa base y yo estoy soldando acá, ¿no? A cada lado. ¿Sí? Es típico cartel. Que se hace, generalmente se le pone unas cartelas, se le pone alguna situación para que la placa no se doble. Ustedes van a ver los carteles de semáforo y demás, o carteles que tienen un montón de plaquitas de escuadras. Eso es para que la chapa esta no flexione, pero la soldadura se va a realizar acá abajo.
y vamos a calcular esta soldadura. En general, este va a estar un poco más prolijo. Vamos a trabajar con fuerzas debidas a momentos y fuerzas debidas a lo que serían las cargas o cortes, que la vamos a sumar algebraicamente y después vectorial como hicimos recién. Acuérdense que G era 0,7 de A, porque, de vuelta, entonces hay que ser insistente. Lo que resiste es, si yo lo pudiera dibujar, es este área, ¿no? El área de soldadura que resiste es este área que está acá. Y estos valores vale G. Entonces, lo que muchas veces se hace es dibujar la soldadura abatida. Voy a ver si puedo borrar esto. ¿Qué quiere decir una soldadura abatida? Lo traté de hacer recién. Yo tengo la placa, el caño que llega, voy a hacerlo fuera de escala a propósito. Acá tengo una soldadura. Este plano G yo lo puedo abatir, si se acuerdan de la representación gráfica, no sé cómo se llama la materia acá en la UTN, dibujo, vendría a ser dibujo técnico, hay que llevarlo a este plano, en verdadera magnitud. Y en definitiva yo tengo el caño y alrededor tengo una corona, no, no se puede dibujar, una corona de soldadura, que es tan chiquita, porque acuérdense que estos valores valen milímetros, que vamos a tomar la longitud del caño, pero correspondería tomar, si yo no lo dibuja grande, este es el borde del caño, este es el borde de la soldadura batida, habría que considerar el radio medio, ¿no? Si este es el radio del tubo, hay un radio medio de soldadura del cateto, que es lo que deberíamos tomar. Pero esta diferencia es tan chica en milímetros que podemos tomar directamente el diámetro o el radio del tubo. Toda esta corona de soldadura se desarrolla todo alrededor y es la sección resistente de la soldadura, sobre la cual vamos a calcular todos los esfuerzos que vimos recién. ¿Se entendió esto? No. Nada. Sí, sí. Más o menos. Hay que ponerse. Hay que ponerse, sí. Entonces, de vuelta, este va a ser más completo que el anterior, va a tener más cantidad de fuerzas. Acuérdense que las fuerzas las vamos a distribuir en el área, y cuando haya momento dependerá del J, tanto sea J de flexión o J de torsión. Pero bueno, las fuerzas las dividimos por el área. Con F1X no había Fx, ¿no? Fx hubiera sido un corte en este plano, no hay Fx. Entonces Fx es 0, ya te digo. F1Y va a ser Fi dividido A, la fuerza en ese eje dividido A. F1Z es Fz dividido A. Y en vez de trabajar con la corona, podemos directamente tomar el diámetro exterior. Esto sería la cuenta de hacer el diámetro del anillo menos el diámetro del tubo, y bueno, podemos trabajar directamente con el área como el diámetro exterior del tubo. Algo va a pasar parecido con los momentos, por eso le pusimos F2 ahora. ¿Qué pasa? F2X es el momento torsor dividido el J torsor por la distancia X. Es lo que estaba pasando hace un ratito. Esto voy a necesitar que se dibuje bien, porque si no va a ser un desastre. Si esta es la soldadura, ¿no? En el plano, en un 3D, trata de ser un 3D. Esto vendría a ser un eje X. Esto puede ser tranquilamente un eje Y. Y esto puede ser un eje Z. La fuerza 2X, si yo tengo un momento Z, el momento Z obviamente corre así, es un momento torsor, me genera fuerzas en el plano, me genera fuerzas así, ¿no? ¿Lo ven eso? El momento torsor trata de girar el tubo y la soldadura va a tener corte en ese plano, en el plano que estoy dibujando. Este valor, el valor de esta fuerza, tanto en X como en Y, esta fuerza que está acá es una F2X. Y esta que está acá es una F2Y. ¿Cuánto vale? Bueno, depende justamente de esta distancia X y esta distancia Y que están alejadas. Esta F2Y, que tiene sentido con el eje Y, depende de esta coordenada, que básicamente es el radio, ¿no? En X. Pero ¿qué pasa? A su vez, no solo tengo, no se puede dibujar, chicos, voy a tener que... Lo tenía hecho en un CAD yo esto. Por ahí se lo podemos ver en AutoCAD. O lo dibujo en CAD y se lo voy a agregar acá, antes de subirlo.
Eso después lo hago. Entonces, el momento torsor produce fuerzas en X y en Y. ¿Eso lo ven? Vamos hasta ahí, después explico el que sigue. Sí, sí, profe. Bueno, bien. Vamos a ir control Z. Y ahora, en el eje Z, tengo una combinación de momentos. Tengo dos momentos. Tengo MX y MY. Tengo un momento que está acá y un momento que está acá. Que dependiendo de en qué punto me encuentre, tiene distinto valor. O sea, este MX me hace una fuerza en Z, ¿sí? Vertical, acá arriba, que depende de esta distancia y a la cual me estoy alejando del punto, ¿no? En este punto vale una cosa, en este punto obviamente va a ser máximo acá, va a ser más grande acá, y cuando me acerco al eje y vale 0, así que acá no hay fuerza. Si estoy en este eje no hay fuerza, se va achicando. Y para el eje Y lo mismo, ¿no? Para el eje Y, si yo planteo este momento de MI, básicamente tengo una fuerza Z que va a ser máxima, digamos, esto es por la mano derecha, esta va para arriba, ¿no? Esta va para arriba, este va a ser mi FZ debido a I, FZ, qué difícil esto. Esto del pizarrón es un poco más fácil, pero no tanto más fácil. Esta fuerza, y acá tengo una fuerza igual y opuesta, porque por la mano derecha caería para abajo. Y de vuelta, si yo estoy parado en este eje vale 0, si yo me voy alejando va a ir creciendo lentamente hasta llegar a un valor acá. Entonces tengo dos distribuciones de tensión debido a los dos momentos. ¿Cuánto vale? Bueno, mx sobre jx. Este es jx de un tubo, así que vale lo mismo que ji. Pero bueno, si fuera un rectángulo, habría que hacer lo mismo. Las fórmulas son, este paquete de fórmulas es el mismo en todos los casos. Lo que cambia es lo que vale el área y cuánto vale j torsional y jx y ji. Si es un rectángulo es de una manera, si es un cuadrado es otra cosa, si es un triángulo, bueno, si es un tubo, bueno, el JZ lo tiene que tomar así, y el JX y JY lo tiene que tomar así. ¿Sí? Es básicamente como lo tienen que tomar, pero las fórmulas son la misma, porque la distribución es la misma. Y el problema es que uno tiene que encontrar y sumar ahora toda esta fuerza que yo dibujé, están trabajando en la soldadura. Y yo necesito saber el punto más desfavorable. El punto más desfavorable, eso, tiene que ver de vuelta con un análisis del momento, analizar los momentos. ¿Por qué? Porque dijimos que el corte se distribuye todo uniformemente. Entonces, toda la soldadura toma el corte igual. Pero los momentos, acuérdense que había especialmente el momento X y el momento Y, había un momento así y un momento así. ¿No? Aparte del momento torsor, que el momento torsor, como todos los puntos están igualmente alejados, va a haber lo mismo, la fuerza. Acá tengo una composición entre este MI y este MX, y tengo un momento resultante. ¿Sí? Un MR, que si esto hubiera dibujado bien hubiera quedado hasta acá. Si yo trazo una perpendicular a este MR, yo puedo encontrar un punto, básicamente es el radio, pero hay que encontrar esta dirección y encontrar el punto, y en este punto seguramente este momento, composición de este momento, tenga el mayor valor. Bueno, si lo dibujo, si está dibujado así, vamos a ver todo esto, ¿no? Vamos a dejar solamente el MR para que se vea. ¿Sí? Este MR produce regla de mano derecha una fuerza hacia abajo acá y una fuerza hacia arriba acá. Y a su vez, todas las fuerzas que van hasta ese punto son una composición más chica, digamos. Esta va a ser más chica, esta va a ser más chica, esta va a ser más chica, y bueno, acá en el eje no hace nada. Y acá lo mismo, esta va a ser más chica, y va a ir agrandando. Entonces, este punto es un punto de máxima tensión. ¿Por qué? Porque tengo la peor composición de momentos y el corte se distribuye uniformemente. Entonces, hay que encontrar la tensión en este punto, y en ese punto es en el que analizamos la soldadura. No importa porque va a ser siempre una distancia al radio. Entonces, con que nosotros pongamos el radio acá y el radio acá, vamos a estar siempre en un punto este, y vamos a encontrar en cada uno de los ejes X y Z
el valor de fuerza correspondiente y lo combinamos vectorialmente para que nos dé una tensión resistente. Esta que yo estoy dibujando acá, básicamente es una F, digamos, 2Z. Porque es una fuerza de momento en Z. Acuérdense que Z era vertical. Esto era, bueno, una cosa era X, otra cosa era Y. ¿Qué es esta? Es F2Z. Este es este valor. F1Z, ¿cuánto vale? Bueno, el corte se distribuye uniforme, así que hay un valor debido a ese axil que teníamos en el caño. Y lo puedo componer vectorialmente, de vuelta por Pitágoras, básicamente es un vector 3D, es un vector que, si uno lo mira, sale así. Este valor de FR dependerá de nuestra combinación de tensiones, y lo voy a comparar, de vuelta, con el factor de seguridad por la resistencia del electrodo. Si esto verifica, la soldadura resiste toda esta composición de momentos y cortes que está teniendo el tubo abajo. Pero lo importante es que entiendan que estamos analizando este punto, que no va a importar en este caso porque la distancia va a ser el radio, ¿no? Vamos a hacerlo para el peor situación. Vamos a encontrar ese punto y estamos trabajando con el punto más desfavorable, porque obviamente si es el más desfavorable, todos los demás van a tener un FR menor. Si verifica este, verifican todos. Y si la soldadura verifica esta condición, es que la tensión soliditante es menor al factor de seguridad por la tensión del electrodo, la soldadura verifica, básicamente. ¿Entendió? No se entendió nada. Vamos a seguir con lo mismo, van a ver. Pero la fórmula, lo importante, es que siempre busco el peor punto de funcionamiento de la soldadura. Las fórmulas son siempre las mismas. Hay que fijarse bien qué es dónde están los ejes, fijarse bien cuál es el momento que está produciendo, y fijarse bien cómo encuentro, dependiendo de la forma geométrica de la soldadura. Esto no es porque es un caño, es porque la soldadura es redonda, digamos, ¿no? Justamente porque es un caño, pero digo, lo que importa es el formato de soldadura. En este caso hay una corona de soldadura alrededor del tubo. A veces será un rectángulo, a veces ese, como la expresión anterior, es una forma con una sección tipo C, lo que vimos hace un ratito. Bueno, lo que importa es lo que vale JZ, lo que vale JX y lo que vale JY. Porque las fórmulas son esencialmente las mismas. Son tensiones en tres ejes en un punto de la soldadura. Siempre tratando de encontrar el más desfavorable, porque estos valores que estén más alejados del centro de gravedad van a dar mayor valor. Están multiplicando linealmente. Entonces, siempre buscamos la peor. Y comparamos con la resistencia del electrodo. Con la tensión del electrodo, que es el material que aportamos con soldadura y va a estar resistiendo esa fuerza. ¿Se entendió? No. Sí, va, Más o yo menos. más o menos lo entendí. Bueno. Igual, no sé si soy parámetro porque más o menos la cursé el año pasado, así que algo de esto ya me he quedado. Ya me acuerdo de algo. Cuesta, pero entra. Profe, Sí, y para encontrar esos puntos más desfavorables, hay un poco de criterio, lo que hablamos recién. El punto más alejado del centro de gravedad, en este caso era el punto más alejado del centro de gravedad, porque hay un solo momento. En este caso, era este punto de acá. sí, sí, En sí. el caso que acabo de recién, que lo dibujé, yo compongo los momentos, y como, bueno, obviamente el radio, todos los puntos esto que yo dibujo no es el tubo, sino es la corona de soldadura, digamos. Sí. No, es imposible, es imposible. Créeme que lo voy a hacer como un círculo, no lo voy a hacer doble, pero esto que yo estoy dibujando tiene espesor, ¿no? Tiene un espesor de soldadura, abatido. Entonces, en realidad está en el mismo, todos los puntos tienen una distancia, pero ¿cuál es el peor punto? Y bueno, eso es lo que hicimos recién, es decir, bueno, tengo un momento resultante de MX y MY, que me da un M resultante, y 90 grados, el peor punto es este. Claro, el perpendicular a ese, ok. Sí. Entonces, dependiendo la forma de soldadura, hay que encontrar el punto más solicitado y evaluar ahí. ¿Por qué? Porque básicamente después JZ se encuentra, JX también, y lo que hay que poner acá son, obviamente, un par de ejes cartesianos y ser coherentes con cuánto vale X, cuánto vale Y, que va a ser siempre el valor del radio, ¿no? En este caso. Pero,
Claro, y ese posicionamiento básicamente te lo dan las solicitaciones, la fuerza que según donde estén actuando, Sí, ¿no es así? sí, básicamente. Sí, sí. Depende de dónde está esa gravedad y cómo son los momentos que están componiendo, o sea, las dos cosas, la configuración geométrica y bueno, las solicitaciones si es pura torsión, como era este caso, acuérdate que pura torsión era un vector, el radio y un vector perpendicular, o sea, la fuerza perpendicular al radio y a su vez era más grande a medida que me alejaba, esto era un típico momento torsor, este momento torsor que tengo en este tipo de soldadura, y acá tengo una composición de momentos a flexión. El torsor hace fuerza, pero como todos los puntos no es una C, todos los puntos están igualmente alejados, ¿sí? Todos los puntos en estos puntos límites va a valer lo mismo. En cambio acá, lo que va a cambiar son estos dos valores. Tienen que fijarse bien qué punto da. ¿Qué punto da? Porque de vuelta, si tengo los tres ejes, voy a hacerlo exageradamente otra vez, esto va a ser el MR, puede ser que este punto tenga una coordenada I' y una coordenada, o sea, el radio está acá, pero esto es X', ¿me explico? Tengo que evaluar esa situación. Acá no va a valer el radio, por eso busco esa situación. Va a ser más chico la distancia que yo tengo que poner acá, no es el radio, porque el punto de funcionamiento no está alejado un radio. Tiene un valor, una composición de los dos. Ok, ok. Eso podemos tener en cuenta para verificar que tiene que ser menor al radio. Bueno, el radio es el máximo, así que digamos, en este caso sí, el punto que le acabo de explicar tiene que encontrarlo de esta manera, y dependiendo de la posición de ese punto en XY, tienen que entrar a esta fórmula. Habiendo encontrado JZ y JX que se los damos, MX, MZ sale del ejercicio, MI también sale de las solicitaciones. Entonces lo único que tienen que encontrar es qué punto tengo que evaluar. ¿Qué punto tengo que evaluar? Y colocar correspondientemente este valor X' acá, Y' que corresponden al punto de funcionamiento de mayor solicitación. Ok. ¿Sí? El ejercicio 4 entonces es lo que es, vamos a hacer lo que nos faltaba de la chapa extrema. Acuérdense que la chapa extrema tenía, bueno, lo voy a dibujar mal y rápido a propósito, tenía 4 colores acá, no nos importa. Ese es el ejercicio 5 del trabajo práctico anterior, que estuvimos hablando el otro día, y claramente, digamos, es un perfil, una chapa soldada a un perfil, y la soldadura tiene esta forma, ¿me explico? La soldadura, aparte de que acá están los bulones que no lo estamos dibujando nuevamente, los bulones se van a agarrar a la chapa que sigue y puede ser tranquilamente una viga llegando a una columna, ¿sí? El perfil tiene que vincularse con la chapa, con la famosa chapa extrema, que es esta situación de acá, es el perfil vinculado con la chapa. Y acá estaban los bulones, hicimos todas las suposiciones para hacer un modelito. Pero en definitiva, la soldadura se suelda así. Obviamente no se sueldan los radios de encuentro, así que siempre este espesor no es este dividido 2, es más chico, porque acá hay un pequeño radio de encuentro que el perfil no permite soldar, por los rodillos de laminación. No se suelda a toda esta altura, esto es HW. Acuérdense que HW es la altura del alma, sin tener en cuenta el radio de giro, así que puedo soldar el radio de encuentro, perdón, del perfil, puedo soldar todo esto, y tienen que materializar esta sección de soldadura, que la sección resistente entonces es esta especie de, bueno, de doble T, de soldadura, o sea que eso es lo que trata de representar esta fórmula, este gráfico de acá, es este doble T de soldadura alrededor del perfil, que va a tener obviamente un momento y una carga de corte, y que va a tener obviamente una solicitación, como venimos viendo recién, tensional, un estado tensional, que debe resistir para poder vincular correctamente el perfil a la chapa con bulones a lo que sigue. Entonces, en este caso se simplifica bastante porque simplemente es un corte y un momento solo, es un momento, en este caso es un momento
X, en su momento que ahora sí es MX, es un MX. Entonces la fuerza en I, si llamamos I a este eje, es PU, o sea, FI por dividido el área de soldadura. El área de soldadura surge de sumar todos estos cuadrados, todos estos rectángulos, perdón. Y después tienen que calcular por Steiner, esto es XX, bueno, Z corre en este sentido. Va a haber una fuerza Z, una F2Z acá, que es MX sobre J soldadura, por el I máximo. Si se fijan, esta fórmula es igual a la que habíamos visto recién. Habíamos dicho que FZ es MX sobre JX por I. En este caso es I máximo justamente, ¿no? El punto más alejado es el punto que más tensión tiene, ¿no? Lo que está pasando ahora es que justamente no hay MI, toda esta parte se va, y yo lo que agarro con este valor busco el I máximo, ¿no? El I máximo, como saben de un doble T, es respecto del eje, este es I máximo. Donde la tensión es máxima. La distribución de tensiones va a ser un triángulo así. Este va a ser el I máximo. Entonces encuentro el valor máximo de F2Z, que va a tener un valor acá, otro valor acá, va a ir creciendo, en función de la medida que me voy alejando del eje X, va creciendo, y este JX lo tienen que sacar por Steiner, ¿no? Bueno, el centro de gravedad está por acá, si es el centro de gravedad, son un montón de rectángulos que tienen que traer acá, y calcular el MX de esta configuración geométrica de soldadura, que no es el JX del perfil, chicos, por favor, es el JX de la composición geométrica de la soldadura. Nada que ver con la tabla del perfil, nada que ver. Hay que calcularlo. Entonces en este caso se hace más sencillo, porque tengo solamente FI y FZ, las compongo vectorialmente, y encontramos esta F, que tiene que ser menor o igual a Phi por 0,6 por FEXX. O sea, el procedimiento es el mismo, más sencillo que el tubo, pero son tres casos similares, distintos, casos parecidos. En este sobre flexión y corte, en otro sobre tracción, y en el tubo tenemos todo. Pero las fórmulas son siempre estas, y voy tachando lo que no hay, y voy dejando lo que hay, y voy resolviendo. Lo importante es cómo calculo JX, JI y JZ en cada cuestión, en cada uno de los ejercicios, y cómo compongo y llego a la misma evaluación tensional, es decir, tengo una tensión solicitante, tanto resiste el electrodo, bueno, verifica, no verifica. Sí, es un poco más de lo mismo. ¿Se entendió hasta ahí? No. Sí, profe. Sí. Vamos, con fe, con fe. Bueno, y el último ejercicio es un ejercicio un poco distinto, que tiene que ver con una viga armada, una viga compuesta. Son dos placas de 2 pulgadas por 16, las placas Carlas Salas, acá se pochó el 18, con una placa de alma de media pulgada por 40 pulgadas. La viga está sometida a un cortante, es decir, el esfuerzo de corte vertical de 45 toneladas, que ya está mayorada, cargas ya mayoradas. Suponga que el trabajo es 70, y verifique usando los tamaños máximos de soldadura, y vamos a hablar de dos situaciones acá: soldadura continua y soldaduras intermitentes o discontinuas. Ahora vamos a ver por qué. Lo que vamos a verificar entonces no es, como recién, el doble T. Vamos a verificar este triangulito de soldadura que está ahí. Ese triangulito de soldadura que está ahí, que vincula el alma con el ala. Esta vinculación. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está sometido a un corte o a flexión del perfil? Una chapa se resbala respecto a la otra, o sea, se quieren separar resbalándose. No sé si lo ven. Es un esfuerzo de resbalamiento, se llama. Es un esfuerzo que, de vuelta a mi mal dibujo, sale del plano, qué lástima, sale del plano ahí. Ese esfuerzo de resbalamiento es un esfuerzo que corre en este plano, fuera y dentro del plano de la filmina,
que producto de un corte vertical, básicamente cualquier cosa que le apoyes a la viga, se trata de separar esta chapa respecto a esta. Y se resbalan entre sí. Y este es el esfuerzo que tiene que tomar la soldadura. Tiene que vincular los dos perfiles. Perdón, las dos chapas para conformar un perfil. El esfuerzo de desbarramiento corre entonces, digamos, como corre la soldadura. Es el esfuerzo de resbalamiento. Que básicamente tiene este valor. Entonces, 2 veces la resistencia de la soldadura. ¿Por qué 2? Porque tengo dos soldaduras, una de este lado y otra de otro. Generalmente nunca se suelda asimétrico. Siempre se sueldan los dos lados del alma al ala. Entonces siempre hay 2 soldaduras ahí, nunca se coloca una. Por eso son 2 veces dividido el corte máximo por el momento estático del ala respecto al baricentro. Esto lo pueden sacar también de perfil. Dividido J. Un JX. ¿Sí? Que esto básicamente es Collignon, la fórmula de Collignon para corte. ¿Cuánto vale la tensión acá? QS sobre J. Se los dejo encontrados. ¿Y cuánto vale la resistencia de soldadura? 0,75, por el espesor de la garganta, que acá le cambiamos el nombre, esto podría ser tranquilamente G, por unidad de longitud es esto, ¿no? Acá, esto podría ser tranquilamente G, por 0,6 por Fx. Entonces, cuando uno vaya a encontrar qué valor necesito para que esto verifique, eso está hecho esfuerzo de resbalamiento por unidad de longitud, y acá no ponemos la longitud porque estamos haciendo la resistencia de la soldadura por unidad de longitud, porque acá yo debería multiplicar por el LW, ¿no? Para que usted me dice, no, acá te falta el área. El área es G por LW. Lo estoy haciendo por unidad de longitud. Entonces, le quito la longitud, porque es algo que no me interesa en este momento. Comparo por cada centímetro de soldadura cuánto resiste y cuánto solicita. Y este es el esfuerzo de resbalamiento también por unidad de longitud. Acá tiene una trampita, esta fórmula le falta algo, porque es por unidad de longitud. Entonces comparo el esfuerzo por unidad de longitud con la resistencia de la soldadura por unidad de longitud. Cuando uno hace las cuentas va a encontrar que probablemente con un valor muy chico de G, yo pueda, una garganta muy chica, yo pueda lograr resistir esto. Y como dijimos hace un rato, hay un tamaño mínimo de soldadura, que son 3 milímetros, o 3/16 de pulgada. Si el tamaño me da más chico que este, si el tamaño de soldadura que yo necesito me da más chico, yo en vez de soldar todo continuo, es decir, yo miro el perfil de costado, tengo una soldadura que es continua, esto es la soldadura, que une la chapa de alma con la chapa de ala. Acá hay una soldadura, todo acá. Si el valor de G me da muy chico, lo que vamos a hacer es hacer soldadura intermitente. Es decir, vamos a soldar un poco sí y un poco no. ¿Para qué? Para concentrar este esfuerzo cada tanto. Y agarrarnos soldadura, agarrarnos electrodo, y tomar más carga, pero más junto. Y puedo hacer una soldadura que sea más eficiente. Eso es un poco lo que tratamos de hacer cuando hacemos soldadura intermitente. ¿Sí? O multiplicamos el esfuerzo por 1 sobre C, que es un coeficiente de un porcentaje de intermitencia, multiplicamos la resistencia por C. O sea, si tiene una intermitencia de 75%, va a resistir por unidad de longitud, el 75%. Y de esta forma podemos ir buscando algún valor de intermitencia, ¿sí?, que haga que cumpla con el G mínimo. Acuérdense de los tamaños, que es lo que hablamos recién, tamaño mínimo y 3/16, y hay una consideración con respecto a que no puede ser la longitud de soldadura, la longitud de soldadura que yo tenga no puede ser menor a 4 veces la garganta o 1,5 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer intermitencia así, pero digamos, si yo tengo la longitud del perfil así, de vuelta, este es un perfil visto de costado, yo sueldo un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá. A esto le estamos llamando LW. Esta longitud
de un cateto solitario de soldadura, esta longitud unitaria, esta longitud de cateto, perdón, longitud de filete o longitud de cordón es la palabra correcta, esta longitud de cordón tiene que ser mayor a 4 veces el tamaño y mayor a 1,5 pulgadas. La pulgada y media, 40 milímetros. ¿Sí? No puedo soldar menos de 4 centímetros, no es prácticamente recomendable. Entonces, con esta tabla tienen que jugar para encontrar un valor de G. La idea es, pueden empezar tomando la altura máxima de cateto, o ver qué les da para verificar, de encontrar un valor de G mínimo, si no, hacerlo con G mínimo y ver qué intermitencia corresponde. Para si resiste 30 y si resiste 50, es lo que pide el ejercicio. Trabajar con intermitencias del 30 y del 50. Y estas son configuraciones, digamos. 3, 12, 3, digamos, estos son los módulos. Sueldo 3, dejo 12 centímetros, vuelvo a soldar 3 centímetros, me da 25%. Si sueldo 3 centímetros, dejo 10 centímetros de espacio, creo que es, entre centros es, dejo 10 centímetros, si vuelvo a soldar 3 centímetros, bueno, me da una intermitencia de, obviamente, 30%, y si cumple con esto, va a poder materializarse. Para que lo vean, acá en la tabla, dependiendo del electrodo, estos, no sé, casi que es hasta 90, digamos, esta parte está como, esta parte no iría ya. Electrodo 60, 70, 80, dependiendo del electrodo, o 90, y dependiendo el tamaño de soldadura, que esto también es llamado A, cuánto resiste por unidad de longitud. O sea, esta cuentita, para que vayan, para que lo chequeen. Pero lo que tienen que lograr ustedes, ¿sí?, es diseñar la soldadura intermitente de forma tal de que resista este esfuerzo de resbalamiento y que cumpla con todas las características geométricas, que sea, bueno, el tamaño mínimo que hablamos recién, ¿no? El tamaño mínimo de 3/16 o la tabla 2/4, y la longitud de cordón también tiene un mínimo que está dado por esto. O sea, yo no puedo soldar 1 centímetro, tengo que soldar mínimo 40 milímetros, 4 centímetros. ¿Qué tamaño de cateto? 3/16. O lo que diga la tabla. Si cumplo con todo eso, y a su vez verifico el esfuerzo, bueno, es posible ejecutar esa soldadura. En este caso no hay tensionales, no hay análisis tensional, porque es otra cosa lo que estamos viendo. Es una soldadura que tiene el esfuerzo acá, el esfuerzo de resbalamiento está ahí, no hay un esquema tensional, es parecido al ejercicio 1. Entonces es un corte simple, una sola tensión, y estamos analizando esta cuestión de la intermitencia. Obviamente si es arriba también está abajo, ¿no? Y si está de un lado del perfil, está del otro. Eso es lo que tratamos de dibujar, ¿no? Lo hacemos de este lado y de este lado, por eso multiplicamos la resistencia por 2. Tiene que encontrar una configuración que resulte posible de ejecutar en la realidad y que sea eficiente, porque yo podría tranquilamente decirle al dueño de la empresa, solda todo. Bueno, estoy tirando material y gastando energía innecesariamente. Hay que hacer una solución técnico-económica que verifique y que a su vez sea lo más económico posible, porque yo no tengo por qué, a veces, dependiendo el esfuerzo al que va a estar sometido la viga, es un ejercicio práctico, no se suele hacer así, a veces se suelda todo, se deja pequeña intermitencia nada más, puedo diseñar mi viga para esa función, para que tome estos 45 toneladas de corte que le estamos pidiendo y no se resbale, ¿no? El alma del ala. Si verifica y cumple con las funciones geométricas, es posible hacerlo. Eso es un poco lo que hay que hacer. Y ahí termina el ejercicio. El ejercicio de lo que sería el TP5. El último ejercicio 5. A ver. Bien, lo paré. Bueno. Hasta acá el TP. Nos quedamos un ratito para ver, bueno, cuestiones del TP5, cuestiones del integrador. Si querés, Facundo, si querés dejar de grabar, ya me parece que vamos a hablar más de otro tipo de cuestiones. Bueno. La clase de lo que es el trabajo práctico llega hasta acá.